con, bueno, una combinación delicada. Tenemos números fiscales que están desordenados, que se han visto al menos desordenados, decisiones administrativas que también generan ruido político a propósito del amarre y el reajuste de los sueldos del sector público, un Estado caro, ¿no es cierto? Y tenemos además un nuevo ciclo político que comienza con un presidente electo que se ha visto muy activo, conformando equipos. Ayer estuvimos hablando con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y hoy día hablamos con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián. Él fue subsecretario de Hacienda. ¿Podría ser parte quizás del próximo gabinete del presidente electo? Eso le vamos a preguntar también. Alejandro Weber, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Más que Números. Hola Alejandro, buenos días. Hola Pato, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, un 24 de diciembre honrado y muy feliz Navidad para todos. Muchas gracias, Alejandro. Bienvenido nuevamente al programa. Lo primero que te quiero preguntar es cómo has visto al presidente electo José Antonio Kast en la conformación justamente de su gobierno, de su gabinete. Mira, esto desde un ciudadano más nomás, yo lo he visto súper activo. Y cuando uno escucha a los analistas políticos en general, algunos lo han calificado hasta de impecable. Las decisiones que ha tomado de salir inmediatamente a armar una agenda internacional, Argentina, Ecuador, en fin, reunirse con los expresidentes. Lo he visto muy activo y eso es una muy buena señal, porque a mi juicio, esta primera etapa del presidente electo tiene que ser no solo comunicacional, sino que actitudinal. Y lo que espera la gente es un presidente muy activo en terreno, que se levante muy temprano, que haga la pega, y que muestre mucha energía, por cierto, con un contraste importante con el gobierno actual. Y yo creo que eso lo ha logrado, pero además, Cata, con un tono que a mi juicio ha sido muy apropiado. Desde la llamada telefónica al presidente Boric, en que ambos estuvieron muy bien, y si tú revisas todas las entrevistas de Kast, él ha sido muy mesurado, muy prudente, muy estadista, y yo creo que eso ha descolocado profundamente Sí. a la izquierda hoy día, porque la verdad es que es muy difícil pegarle por cualquier lado. Entonces, a mí me parece que su estrategia comunicacional y su contenido actitudinal ha sido muy potente. Y además, hemos conocido algunos nombres del futuro gabinete que a mí al menos me gustan harto y creo que está muy bien aspectado en general. Alejandro, ¿y no sientes que ese cambio tan drástico entre la actitud, el tono que tuvo antes mientras estaba en campaña y el de ahora, incluso está evaluándose que va a apoyar a la expresidenta Bachelet en la ONU, en materia económica, Chile se caía a pedazos hasta hace 2 semanas atrás y ahora todo se destaca los vientos de cola que vienen a favor en el sentido de que la inversión y el precio del cobre y el crecimiento y qué sé yo, como que hay un cambio bien radical, como que incluso puede ser percibido por los electores de José Antonio Kast como no sé si una traición, pero como que, chuta, no es esto lo que voté. Mira, efectivamente, Pato, hoy día estamos con un viento de cola y todas las predicciones del Central y otros estiman que podemos llegar a crecer hasta un 3% a inicios al cierre del 26. Eso es una muy buena señal. Y respecto de sus cambios, cuando uno revisa las encuestas, por ejemplo, y la última CADEM creo que así lo manifiesta respecto de los motivos para votar por José Antonio Kast. Y los dos principales a mí me sorprendió harto. Uno es evidente, ¿no? Que el cierre de las fronteras y controlar la inmigración ilegal. Pero en segundo lugar estaba el ajuste fiscal como una de las principales promesas de campaña. Yo creo que José Antonio Kast va a avanzar bien en ambas dimensiones. Y respecto del flanco derecho, sin ser analista político, pero esto es lo que uno ve naturalmente, es evidente que la decisión final respecto de la incorporación de Kaiser al gobierno o no va a ser relevante, porque es súper diferente tener a Kaiser adentro del gobierno tomando decisiones mandatadas por el presidente de la República, a estar fuera del gobierno, no necesariamente como oposición, pero sí como una colaboración crítica, como señaló alguna vez el Frente Amplio, porque seguramente eso va a tirar continuamente a Kast hacia su flanco derecho y va a hacer que aquello que dijo en campaña se cumpla de manera contundente. Entonces, vamos a ver, Pato, no lo sé. Yo hasta el momento la evaluación que hago es súper positiva de la instalación del presidente electo. Ahora, toda esta discusión en torno a si se va o no se va a vivir a la moneda, ¿crees tú que es realmente relevante dónde viva el presidente?
Fíjate que esto de conversaciones coloquiales en distintos grupos, hasta lo que uno escucha en los medios, al parecer ha sido súper bien recibido, y no como una cuestión, yo te diría que particularmente relevante, pero sí simbólica. Además, es como con mucho criterio de realidad, porque dice, mire, vamos a ir de lunes a miércoles, que es sensato. Bueno, ustedes conocen la Moneda, no es un lugar óptimo para vivir ni nada por el estilo. Lo único que tiene es una pieza pequeñita al lado de la oficina del presidente, con una cama de clase media y un baño, no mucho más. Pero parece ser muy, muy sensato, y ha sido en general bien recibido. Entonces, Pero es como obviamente, para que no. sea el primer tema de discusión Ahora, bueno, a horas de haber sido elegido sí, presidente. sí, yo ahí me pierdo, Cata, de cuáles son los temas principales. Por ejemplo, en la campaña a mí me llamó mucho la atención que en las últimas semanas, al menos en la discusión económica, la discusión central no fuera cómo crear empleos y cómo volver a crecer. La discusión central era si era posible o no hacer un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses. Y uno dice, ¿es lo más importante? No, lo más importante es volver a crecer y crear empleo. Bueno, y ahora, y yo me imagino que estas discusiones exacerbadas por los matinales, en fin, bueno, toman relevancia, pero obviamente está lejos de ser algo central. A Pero sí propósito de lo un que mencionaba símbolo. Alejandro, el tema del empleo, las expectativas. ¿Vamos a tener una luna de miel corta con el cambio de gobierno? Yo creo, Cata, que es súper importante moderar las expectativas en general. Mira, cuando uno mira la situación del mercado laboral, 8,4% de desempleo, 866.000 personas sin pega, 270.000 personas de déficit ocupacional. El pleno empleo en Chile hoy día ya no es lo que era en los años 90, que está en torno al 6%, seguramente, y por cambios más estructurales como los cambios demográficos. Nuestro pleno empleo hoy día está más cerca del 7%. Mm. Con esto quiero decir que el trabajo que se puede hacer está en el diferencial entre 8,4 y 7, ¿cierto? Y para eso tenemos que agilizar la inversión. La inversión es un componente en la formación bruta de capital fijo, sobre todo en construcciones y obras, que sigue al caída, está plana desde el año 2023. La compra de maquinaria y equipos sube fuertemente por el impulso de la minería en general, pero lo que realmente genera empleo está alicaído. El año pasado perdimos la oportunidad por el rezago en los proyectos de inversión en el sistema de evaluación pública de crear 80.000 empleos en la etapa de construcción, pero empleos permanentes eran solo 30.000. Es decir, es muy difícil que en el corto plazo, Cata, bajemos de una tasa de desempleo en torno al 8%. Y por lo tanto, aquellos que creen que esto va a mejorar de manera inmediata y vamos a tener un empleo bullante en mayo o abril, eso no va a ocurrir. Por lo tanto, tenemos que hacer un ajuste de las expectativas porque el empleo también tiene rezago. Lo que sí va a ocurrir es que nuestra economía va a crecer más el año 2026. El propio Banco Central en su IPOM pone un techo del 3%. Yo creo que podemos estar algo por arriba de eso, porque lo que va a pasar ahora, y lo estamos viendo, y ahí seguramente Pato lo ve en sus conversaciones, es que vamos a tener un shock de confianza. Y ese shock de confianza con un piso razonable que tenemos hoy día, nos permitiría impulsar y pensar un crecimiento que es desafiante pero realista, en torno al 4% al final del gobierno de José Antonio Cast. Conversamos con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián. Alejandro, queremos hablar contigo también sobre el reajuste a los sueldos del sector público desde dos dimensiones. Uno, el amarre, y dos, el financiamiento de este programa. Partamos por lo primero. Tú fuiste subsecretario de Hacienda. ¿Qué tan importante es para una autoridad política que tiene un periodo bastante acotado para ejecutar sus planes, poder contar con sus equipos, no los políticos, no ese equipo de asesores que tú te puedes llevar 5 o 10 personas, sino que la posibilidad de contratar y remover a los que están a contrata, como se llama? A ver, es fundamental que los gobiernos legítimamente electos, por cierto, tengan espacio para contratar a su gente de confianza. Eso es una tradición. Históricamente, para que veamos los números así globales, hoy día en el gobierno central, es decir, todo lo que depende del presidente, trabajan más o menos 540.000 personas. De esas 540.000 personas, cuando entra un gobierno, se renuevan más o menos 3.000. Un porcentaje pequeñísimo del total. Y eso entre asesores de confianza, jefes de división, contratos honorarios, en fin. Yo ahora tengo otro sombrero, Pato, que de hecho hasta la semana pasada pertenecía a la Comisión de Altas Rentas, que era responsable de fijar la remuneración del presidente de la República, de los Sí. parlamentarios y además de los asesores honorarios. Pues bien, en esa comisión pudimos identificar que los cargos de confianza que nombra el presidente son 520. Todo esto es por ley, desde el ministro de Estado hasta el seremi o el delegado provincial regional, etcétera. Seremi de 25 carteras distintas.
Y por el otro lado, tiene asesores honorarios. Y esos asesores honorarios son de los jefes de servicio y de los presidentes de la República. Hoy día el presidente Boric, según lo que reportaron las propias autoridades, tiene cerca de 600 asesores honorarios. Todos ellos tienen que renunciar y tienen que irse cuando se vaya el gobierno. De eso no hay ninguna duda y siempre ha sido así. No hay duda. ¿Sí? No, vamos a los contrata, porque eso los asesores de confianza política está claro que se van a ir. Estamos hablando de los otros, de los que fueron contratados a contrata en un espíritu más o menos de corto plazo, no son de planta, no es carrera funcionaria y que llevan 2 años o 3 años en el gobierno. Si esos contratas entraron por confianza política, es decir, porque son de un partido político o porque eran cercanos a la autoridad, tienen que renunciar, tienen que irse. Eso siempre ha sido así. Y fíjate que este famoso amarre es una trampa que a mí me parece completamente inmoral. ¿Por qué me parece inmoral? Porque lo que están haciendo es que están transformando lo que ha sido desde el año 2012 una recomendación del ministro de Hacienda a los jefes superiores de servicio, que son los responsables de administrar su cartera, lo están transformando en una ley permanente. Los colgajos de la ley de reajuste no modifican las leyes de 1 año a 8 años, como sí lo hace el reajuste del sector público. Esto modifica el estatuto administrativo. ¿Y qué significa eso? Que entre gallos y medianoche estamos haciendo una legislación ad hoc para amarrar funcionarios políticos al gobierno de José Antonio Kast. El gobierno tuvo 4 años para haber discutido esta ley. De hecho, al otro elemento que está puesto acá, que es crear un grupo de asesores de confianza, que es como una especie de contratas que trabajan solamente para la autoridad y que se van cuando se van las autoridades políticas, fue presentado en un proyecto de ley por el presidente Piñera en su segundo mandato. Y toda la oposición de ese entonces se opuso a avanzar. Entonces, la verdad es que me parece que lo que está haciendo el ministro Grau es completamente absurdo y no tiene sentido cerrar su periodo como ministro de Hacienda de esta manera. Esto va a ser ampliamente rechazado en el Congreso, no me cabe ninguna duda, porque es completamente tramposo y completamente inadecuado. Y está completamente financiado, porque le preguntamos esto ayer al ministro Grau, Alejandro, y nos dijo que sí estaba financiado. Lo que pasa es que no estaba asignado una partida específica, sino que había como una suerte, como un pozo de plata. Y que lo dejaban como provisionado y que era siempre así, eso nos dijo. Ya, no, eso no es así, la verdad tengo que había más de como 600 millones de dólares la ley de presupuesto, pero entiendo que ustedes hicieron un informe donde el costo del reajuste es bastante mayor. Sí, la verdad, Cata, que lo que plantea el ministro no es así. Lo que ellos señalan es que esta plata está provisionada en el Tesoro Público. El Tesoro es como, es de donde sale toda la plata. Del Tesoro sale el financiamiento para todas las partidas, para todos los ministerios. Pero históricamente siempre el reajuste al sector público era contemplado en el presupuesto, porque siempre los gobiernos sabían cuánto se iba a ajustar, que era UEF más algo. En este caso, y hay que decirlo, el reajuste es razonable. ¿Por qué es razonable? Porque es 3,4% y que se paga en dos partes. 3,4% fue el IPC de noviembre a noviembre. Por lo tanto, no hay aumento por sobre eso. Pero como el empleo público ha crecido tanto, de hecho, desde marzo del 2022 ha crecido en el gobierno central 83.000 personas, para ser exacto. Y esto lo pueden ver en los informes de recursos humanos de la IPRES. Cualquier persona. Ha crecido 83.000, llegando a cerca de 540.000. Esto va a significar un costo de 1.500 millones de dólares. Si eso lo sumamos, que no están financiados, si eso lo sumamos al crecimiento del resto del presupuesto, eso significa que en la práctica el presupuesto de la nación va a estar creciendo un 4% real, no un 2,5% como plantea el Ejecutivo. Cuando tenemos una economía que crece al 2% y tenemos un déficit estructural que este año va a estar en torno al 2,5%, esto la verdad es que darse un disparo a los pies y hace que la tarea del próximo ministro de Hacienda sea más difícil aún, porque el déficit del próximo año va a ser mayor del que plantea el gobierno. ¿Y cuál sería tu recomendación respecto a este 3,4%? ¿Aprobarlo o rechazarlo? No, en este caso yo creo que el reajuste va a tener mucho que hacer y el Congreso lo va a aprobar. Así, el problema es otro. El problema es cómo está configurado el presupuesto de la Nación en general, ¿no? Y todos los elementos que no se abordaron en la discusión importante de los 90.000 millones de dólares. Respecto del amarre, el amarre tiene que ser rechazado porque es algo que no procede y tiene que discutirse una reforma al empleo público de verdad, con tiempo, con mesura y haciéndolo prospectivo para que hagamos bien la pega y no lo hagamos entre gallo y medianoche.
Sí. Ahora, ¿de qué manera mejoramos justamente hoy día la calidad de los trabajos dentro del sector público? Porque esto se viene discutiendo hace harto rato, ha pasado por distintos gobiernos, pero ahí seguimos con el mismo Estado, pesado, caro, burocrático, que no se renueva y que requiere finalmente de un acuerdo transversal para poder mejorar. Sí, es una discusión difícil, Cata, hay mucha resistencia siempre, siempre las asociaciones de funcionarios. ¿Sindical? ¿Presiones? ¿De qué tipo? Hay presiones sindicales enormes, las asociaciones de funcionarios, la ANEF y muchas otras, quieren, ellos siempre abogan por la estabilidad del empleo, eso significa que no sean desvinculados. Y lo razonable en cualquier empleo, y esto ocurre en el mundo, es que los malos funcionarios se van. Los buenos funcionarios son la gran mayoría, y siempre ha sido así, pero los malos funcionarios se tienen que ir. Y esto para arreglarlo, o sea, hay que arreglarlo porque es importante, es caro, Cata. Fíjate que el 20% del presupuesto de la nación es para pagar el empleo fiscal. El costo mensual de un empleado público, si sumamos remuneraciones, viáticos, horas extras, en fin, es de 2,6 millones de pesos, cuando el salario mediano en Chile es de 640.000 pesos. Las licencias médicas están en torno a los 31 días en el sector de salud, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer una reforma, y para hacer esa reforma tenemos que generar flujos. Esto igual que en el mercado privado. Tienen que entrar gente, tiene que salir gente. Es la única forma de avanzar. Y hasta que no podamos hacer eso, no vamos a tener una mejora sustantiva en la productividad del sector público. ¿Se puede recortar el gasto fiscal? Se puede, pero que hasta que no mejoremos la calidad del servicio en el Estado, vamos a seguir pegándonos o disparos los pies. Sí. Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Su nombre ha aparecido ahí en algunas filtraciones a propósito de la convocatoria o la conformación del nuevo gobierno. ¿Usted estaría disponible? Mira, escuché lo que dijo Klaus Schmidt-Hebel y lo que dijo también mi buen amigo Rodrigo Álvarez. Yo voy a emular lo que dijo Klaus Schmidt-Hebel. Yo creo que hay muy buena gente disponible para entrar al gobierno. Yo hoy día soy un feliz decano de Economía de la Universidad de San Sebastián y pretendo seguir ahí. Muy bien, Alejandro Weber, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Que tenga unas felices fiestas con su familia. Gracias, Alejandro. Un abrazo a los dos. Muy feliz Navidad. Que lo pasen muy bien. Igual mucho. Para ti, felicidades. Nos vemos. Bien, Pato, buena conversación.